Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a ubicarnos, por favor, en la carta de Hechos. Mejor dicho, el libro de Hechos. Hechos en el Nuevo Testamento, luego de los Evangelios. Vamos a leer los versículos 1 al 11. Versículos 1 al 11. Vamos a leer las Escrituras, oramos al Señor y empezamos la explicación de la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11, dice la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gloria, te damos alabanza, bendecimos y honramos tu bendito nombre, porque solo tú eres santo, solo tú eres Dios, fuera de ti no existe otro Dios. Cualquier otra cosa que se haga llamar Dios o que los hombres le asignen el título de Dios o de dioses, Señor, son simplemente nulidades, no existen, Señor. Tú eres el Dios vivo, único y verdadero. Y por eso venimos delante de ti con entusiasmo, con alegría, porque sabemos a quién estamos honrando. No estamos cantando al aire, no estamos adorando nuestra imaginación, estamos adorando al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra y que tiene cuidado de todas las cosas que en ellas hay y que se ha revelado en las Santas Escrituras. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu palabra escrita, ¿cómo podríamos conocerte? Gracias por la Biblia, gracias por tu santa palabra, gracias por haber usado a estos hombres, Señor, que escribieron siendo guiados, inspirados por tu Espíritu Santo, y han permanecido estas Escrituras hasta hoy. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte. En este momento, Señor, venimos presentando, Señor, el nombre de nuestro Señor Jesucristo para pedirte ayuda, bendición y guía para poder entender el texto, Señor, para poder abordar y comenzar el estudio expositivo de este maravilloso libro, el libro de los Hechos. Bendícenos en este tiempo, ayúdanos a comprender, ayúdanos, Señor, a que nuestra atención, Señor, esté concentrada en este tiempo, Señor, y cualquier cosa que tengamos en la mente podamos descansar en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El gran, famoso
compositor alemán del siglo XVII llamado Ludwig van Beethoven, reconocido y recordado en todo el mundo por sus obras clásicas de música, clásicas porque fueron cargadas de un gran talento. Usted escucha alguna sinfonía de Beethoven, usted menciona la palabra Beethoven en cualquier parte del mundo, alguien lo va a reconocer. Pero sus obras, las obras de Beethoven, no solamente fueron famosas por su virtuosismo, que definitivamente fueron magistralmente desplegados en sus sinfonías, sino que sus composiciones son más valoradas y más impresionantes cuando recordamos o reconocemos que Beethoven sufría de una pérdida progresiva del oído desde muy temprana edad, desde joven. Es más, muchas de las sinfonías más espectaculares, de las mejores composiciones que él hizo, lo hizo cuando ya había perdido totalmente el sentido de la audición. Conocer el trasfondo de esas sinfonías nos ayuda a valorar y apreciar mucho más eso. De igual forma ocurre, hermanos, con las Escrituras. No es difícil realmente regocijarse, entender y gozarse leyendo alguna carta de Pablo, leyendo, por ejemplo, alguno de los salmos. No es difícil entenderlo realmente. Sin embargo, cuando conocemos los trasfondos de esos escritos, pues nos estamos entonces acercando más a ese mundo en que se escribió y podemos entonces, ese mundo tan distante ahora se nos vuelve más cercano y podemos dar mejores conexiones que cuando simplemente desconocemos lo que subyace en el trasfondo histórico de ellos. La comprensión de un trasfondo histórico de algún escrito, hermanos, nos ayuda a entender los propósitos originales de los libros, nos ayuda a entender mejor sus temas, nos ayuda a entender mejor y apasionarnos con las emociones que se puedan presentar en esos escritos. Podemos entender el autor, por qué lo dice, qué es lo que estaba pasando en el momento, podemos conocer la audiencia, podemos implicarnos allí. Y eso obviamente nos va a capacitar a hacer mejores aplicaciones para nuestro mundo moderno o para nuestra vida en el día de hoy. Aplicaciones más certeras. Cuando conocemos, hermanos, las historias que subyacen en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en los Salmos, nuestra comprensión y aprecio por las Escrituras se incrementa, se profundiza. Ella aumenta, adquiere un nuevo brillo, adquiere vida, las Escrituras. Nos damos cuenta que esa distancia temporal se achica y que aquellas personas no eran tan diferentes a nosotros, realmente. Hay muchas cosas en comunes entre ese mundo y el mundo de nosotros. Ahora bien, el libro de los Hechos, este libro que vamos a empezar a estudiar, vamos a hacer una serie del libro de los Hechos, estamos comenzando en el día de hoy. Es un libro clave para entender prácticamente el Nuevo Testamento. Es un libro que nos ayuda a entender el contexto en el que se escribió, por ejemplo, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, que ya con estos dos autores podemos decir que tenemos más de la mitad del Nuevo Testamento. No solamente nos ayuda a entender los escritos de ellos, las cartas, incluso el Apocalipsis lo podemos entender mejor a la luz de Hechos. Pero no solamente eso, sino que nos da a nosotros un sentido de una identidad, de dónde viene la iglesia, cuál es el propósito original, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es tan importante el libro de Hechos. Es tan impresionante cuando estudiamos el libro de Hechos que vamos a entender mejor las Escrituras. Simon Kistemaker dijo lo siguiente: en longitud, Hechos supera a casi todos los libros del canon del Nuevo Testamento. Es uno de los más largos. Dice, con sus 28 capítulos y sus 1007 versículos,
constituye un puente ineludible entre los evangelios y las epístolas. Sin duda que sin Hechos el canon estaría incompleto. Hechos es la continuación de los relatos de los evangelios y establece la base para la literatura epistolar, para las cartas. John MacArthur dice también lo siguiente: Hechos es un libro significativo por varias razones. Con las epístolas, pero sin Hechos, tendríamos mucha dificultad en comprender el curso de apertura de la historia de la Iglesia. Con él disponemos de un relato alrededor del cual reunir los datos de las epístolas, lo que enriquece nuestra comprensión de ellas. Es muy importante el libro de Hechos, y que el Señor nos ayude en esta travesía, hermanos. Abróchense sus cinturones para comenzar este hermoso viaje. Sin embargo, es necesario, antes de despegar en este viaje, ¿verdad? Es necesario, así como hacen aquellas personas que hablan en las cabinas del avión, es necesario que tengan en cuenta algunas cosas, ¿sí? Hay 3 cosas fundamentales que deben tener o deben impregnar nuestras mentes a la hora de estudiar el libro de Hechos. 3 cosas fundamentales que nos ayudan a una correcta interpretación del libro de Hechos. 3 cosas fundamentales. Número 1, aquellos que están tomando nota, aprovechen. Número 1, no debemos olvidar el género literario del libro de Hechos. No debemos olvidar el género literario del libro de Hechos. Podemos considerar que el libro de Hechos es, por así decirlo, el único del Nuevo Testamento que se puede decir que tiene un carácter totalmente narrativo. Su género literario es narrativo. Ahora, los evangelios también hay narraciones en los evangelios. Sin embargo, los evangelios es una composición no solamente de narraciones, sino también de discursos, parábolas. Hay interpretaciones del propio escritor del evangelio, ¿verdad? Hay explicaciones y sermones. Es muy variado lo que es el evangelio. Es casi una historia argumentativa. Ahora, el libro de los Hechos, aunque el 30% del libro de los Hechos encontramos debates, encontramos diálogos, monólogos, sermones, ¿verdad?, entre otras presentaciones orales, lo que domina es la literatura de la narrativa, A diferencia de una narración y una carta, ¿verdad?, que está escrita en prosa argumentativa, las epístolas, por ejemplo, nos enseñan las cosas de forma explícita y directa. Sin embargo, el género literario narrativo tiende a enseñar cosas también, pero de forma implícita. Es una manera de enseñar, no de forma directa, sino de forma implícita. Por ejemplo, yo tengo un hijo, ¿verdad?, que yo le puedo decir, por favor, cuando yo te diga que me digas la verdad, tienes que siempre decirme la verdad, ¿ok? No debes tocar aquel pastel que está allá. Cuando el niño va y toca el pastel, come del pastel, ¿comiste del pastel? Tiene el cuerpo de Benito, ¿verdad? El cuerpo del delito. Él dice, no, yo tengo 2 maneras de ayudarle a entender que está mintiendo. Número 1, le puede decir, no, me estás mintiendo porque yo veo la evidencia y me estás mintiendo. Eso no le agrada a Dios y venga y vamos a darle correa. Es una manera. Por lo general hacemos eso. Pero hay otra forma de instruirle también y que incluso puede ayudarle a ser más impactante en su vida. Yo puedo decirle, bueno, quiero contarte una historia. Algunos conocerán la historia de Pedrito. Yo lo conozco así, yo no sé cómo lo conocen ustedes. Pedrito el mentiroso. Pedrito el mentiroso, hijo, era un niño, ¿verdad?, que estaba en el campo, era pastor de ovejas
y siempre iba corriendo a que su familia diciendo que había un lobo que iba a atrapar a las ovejas. Cuando la familia iba, él solamente lo que hacía era burlarse de la familia, jaja, los engañé. Y lo hacía una y otra vez, hasta que un día realmente llegó un lobo y cuando Pedrito iba a decirle a la familia no le hizo caso. ¿Por qué? Por tantas veces que le dijo mentira, entonces la gente no le hizo caso y el lobo terminó de hacer desastre. Esa es una manera para que el niño, por ejemplo, entienda lo importante que es decir la verdad. Salvando la diferencia, lo que está pasando en el libro de Hechos es muy similar, muy similar. El libro de Hechos es una narración para que el intérprete, ¿verdad?, considere todos estos hechos y aprenda la lección que Dios quiere para él. Debemos entonces, en el libro de Hechos, por ser una narración, debemos cuidarnos de hacer una doctrina a partir de este libro. Vuelvo a repetirlo. Debemos tener mucho cuidado de hacer una doctrina a partir de este libro. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Amén, gloria a Dios, aleluya. Si uno agarra y hace una doctrina de este versículo diciéndole que todos deben vender sus posiciones y traerlos a los pies de los apóstoles, que en este caso ya no son los apóstoles sino los pastores, entonces podemos errar muy feo. Pueden haber interpretaciones muy dañinas para la iglesia de hoy. Debemos interpretarlo a la luz de qué estaba pasando en el contexto para aprender sus principios. El autor de Hechos, el autor del libro de Hechos, como todo historiador, es selectivo con sus historias. Él no está narrando todas las historias habidas y por haber de lo que ocurrió en los primeros 30 años de la iglesia. Es un periodo largo de la iglesia que se narra en el libro de Hechos, 30 años aproximadamente. Él tiene en mente algo y él es selectivo para que las personas vayan entendiendo cuál es el mensaje que él les quiere ir transmitiendo. Por lo tanto, no podemos hacer una doctrina del libro de Hechos porque hay cosas que se omiten. No todas las cosas, si lo vemos con una lupa allí, vamos a quedarnos con muchas preguntas que el libro de Hechos no nos las va a responder. Necesitamos otras fuentes, necesitamos explicaciones, para eso están las epístolas. Robert Simmons dice lo siguiente: quiere decir eso que Lucas seleccionó y presentó ciertos acontecimientos con algún propósito. Sus criterios selectivos y su forma de presentar de los hechos dependían de lo que quería lograr con la narración. Si Lucas hubiera querido enseñar doctrina cristiana, habría escogido otro género literario y no el histórico. Entonces, es un género literario, histórico. Vamos con el segundo. Número 2, debemos entender que hay un diseño estructural. En el libro de Hechos, digamos que hay una estructura ósea, algo que sostiene todo el contenido. Hay unos huesos que están bien articulados, que subyacen en todo lo que dice. Hay una estructura que nunca deja de ser. En cada episodio se nos muestran unas dinámicas que siempre deben estar pendientes cuando estamos leyendo el libro de Hechos. Espero no volverme muy técnico en esta parte, espero hacerlo lo más sencillo posible para que los niños también entiendan. Hay dos pares de fuerzas dinámicas que se presentan en cada episodio que vamos a ver en el libro de Hechos. Estas dinámicas son unos episodios
presentan un crecimiento interno de la iglesia, seguido de unas tensiones dentro de la iglesia. Vuelvo a repetirlo. Por un lado, vamos a ver en cada episodio un crecimiento interno de la iglesia seguido de una tensión interna o una tensión dentro de la iglesia. Ese crecimiento interno, estamos hablando de que es un crecimiento cualitativo. Las personas van madurando, hay madurez en medio de la iglesia y en ese crecimiento de madurez, de comprensión, se responden varias preguntas, también surgen unas tensiones dentro de la iglesia. Caso de Hechos capítulo 5, ¿sí? No lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver después. Pero, por ejemplo, el caso de Hechos 5 es, la iglesia estaba creciendo y hay un problema, ¿verdad? Ananías y Zafira mienten contra el Espíritu Santo. También hay otro problema que surge dentro de la iglesia, que es que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Había gran crecimiento dentro de la iglesia, pero habían problemas o tensiones dentro de la iglesia y surgen los diáconos. Hay muchos episodios que se nos narran así. El segundo par de dinámicas de fuerzas que hay en el libro de Hechos es un crecimiento externo y oposición externa. Crecimiento externo y oposición externa. Ese es un crecimiento cuantitativo. Empiezan a haber más y más iglesias. Un crecimiento, se agregan nuevas personas a la iglesia. Pero a medida que eso va ocurriendo, en varios episodios vamos a ver que se sigue con un tipo de persecución por parte de los no creyentes, por parte de autoridades no creyentes. Ahora, esas dinámicas, crecimiento interno, seguido de una tensión interna, además de un crecimiento externo y una oposición externa, en todo el libro de Hechos lo vamos a encontrar como una relación recíproca. Una relación recíproca. A medida que la iglesia va creciendo internamente y va teniendo tensiones internas, va creciendo a sí mismo de manera externa y va teniendo oposición externa, y eso lo lleva a crecimiento interno. Así es la dinámica que vamos a ver en este libro. Número 1, narración. Número 2, estamos hablando de una estructura que nos va a ayudar a ver todos los episodios. Y en tercer lugar, vamos a ver el bosquejo general del libro de Hechos. Bosquejo general del libro de Hechos. Hay muchas maneras de bosquejar todo el libro de Hechos, pero muchos han señalado que el versículo 8 del capítulo 1, nos da el bosquejo general de todo el libro, Muchos entienden que el libro está organizado en torno al llamado que el Señor Jesús le hace a sus discípulos en este versículo. Vamos allí, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor le dice a los apóstoles que ellos van a ser llenos del poder del Espíritu Santo para dar testimonio, comenzando en Jerusalén. Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 8 nos habla de todo lo que ocurrió en el territorio de Jerusalén. Luego dice el Señor, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. La narración dice que ahora, por medio de una gran persecución que hubo en esos tiempos, a partir del capítulo, ese es hasta el capítulo 7, el capítulo 8 comienza hablándonos acerca de lo que ocurre expandiéndose a las regiones de Samaria y Judea. Samaria por el norte y Judea por el sur. ¿Sí? Se empieza a difundir el Evangelio.
Y por último, eso es desde el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 31. Capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 31. Y por último, el Evangelio se expande hasta los fines de la tierra. Hasta los fines de la tierra. Hay por varias circunstancias y sobre todo por los viajes misioneros de Pablo, se extiende el Evangelio. Se extiende el Evangelio. Hechos capítulo 9, versículo 32, hasta el final de Hechos en el versículo 24 del capítulo 28. Comienza en Jerusalén, fíjense la línea de tiempo, comienza en Jerusalén la narración y termina Pablo predicando el Evangelio abiertamente y sin impedimento en la capital del Imperio Romano. Nada ni nadie detiene el avance del Evangelio. Nada ni nadie lo detiene. A pesar de los problemas internos y las tensiones dentro de la iglesia, los problemas externos y la oposición que padecía la iglesia, hermanos, el Evangelio, Hechos nos dice que el Evangelio corría por el poder del Espíritu Santo. El reino de Dios se estaba extendiendo en el mundo por la obra del Señor, solamente por la obra del Señor. Luego de haber dado esos tips, esas pautas, antes de comenzar este tiempo, voy a presentarles lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Hoy vamos entonces a la parte introductoria del libro. La sección introductoria del libro de Hechos. La sección introductoria consta desde los versículos 1 al 11. La sección introductoria del libro de Hechos desde el 1 hasta el 11. Hay una razón por eso, lo voy a explicar más adelante. Pero allí vamos a encontrar tres cosas. Número 1, los versículos 1 y 2, allí vamos a encontrar el propósito primordial del libro de Hechos. El propósito primordial del libro de Hechos. Versículos 1 y 2. Número 2, vamos a ver el tema principal del libro de Hechos. El tema principal del libro de Hechos, versículos 3 al 5. Y los versículos 6 al 11 nos habla de la expectativa predominante en el libro de Hechos. La expectativa predominante en el libro de Hechos. Repito por última vez el bosquejo que vamos a ver en esta mañana. Hoy solamente vamos a ver los dos primeros puntos por razón de tiempo. Por razón de tiempo, es decir, del 1 al 5. Vuelvo a repetir todo el bosquejo de la sección introductoria. Versículos 1 al 2, propósito primordial del libro de Hechos. Versículos 3 al 5, el tema principal del libro de Hechos. Versículos 6 al 11, la expectativa predominante del libro de Hechos. Vamos entonces a ver los dos primeros encabezados en esta mañana. Vamos a leer los versículos 1 al 2 y comenzamos. Dice la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lo primero que debemos entender en esta lectura es que no se nos dice quién es el autor, no está el nombre del autor de la carta. Sin embargo, comienza haciendo referencia a un primer tratado que escribió el autor. Fíjense, en el primer tratado. Hay un primer tratado y ese primer tratado tiene el mismo receptor que este segundo entonces. Ese receptor se llama Teófilo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo. No sabemos mucho de quién era Teófilo, hermanos. Realmente no lo sabemos. Lo que sí podemos conocer, ¿verdad?, es que era una persona importante. Quizás un oficial romano, ya voy a hablar por qué. Probablemente un oficial del Imperio Romano, que estaba siendo evangelizado o que estaba
iniciando, comenzando sus pasos en el cristianismo. Entonces, alguien que quiera comenzar sus pasos en el cristianismo debe leer, ya les voy a decir el primer tratado, y debe leer Hechos. Algunos intérpretes han sugerido, escuche esto, lo voy a decir porque es necesario decirlo. A lo mejor alguien quiera investigar un poco más y se encuentra con esta nota y el pastor no dijo eso, se guardó la información. No. Algunos sugieren que Teófilo era una persona inventada por el autor. ¿Sí? Una persona inventada. ¿Inventada por qué? Bueno, porque si se basa solamente en el nombre como tal, Teófilo. Teos significa Dios, filos significa amor, o el que ama a Dios. En ese sentido, los que aman a Dios, entonces ahí les va esta carta. Pero no parece ser ese el sentido realmente del autor. ¿Por qué? Porque si hablamos de que está hablando a una persona que aparentemente tenía un rango importante o de importancia preeminente en el Imperio Romano, la única referencia que tenemos de Teófilo en todo el Nuevo Testamento está en el Evangelio de Lucas. Vamos allí, Evangelio según San Lucas. Evangelio de Lucas. Capítulo 1. La dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí, también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden he allí un adjetivo que se le da a Teófilo, excelentísimo Teófilo. Ese adjetivo se le daba por lo general a personas que eran de alto rango o que eran oficiales en el Imperio Romano. Por lo tanto, si Lucas en su Evangelio le está dedicando un tratado del Evangelio y dice que la idea es, versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es una persona que estaba siendo instruida o que ya había sido instruido y que quería profundizar más. Lo cierto es que Teófilo entonces es el receptor tanto del Evangelio de Lucas y por ende es el receptor y como es el receptor del Evangelio de Hechos, podemos deducir entonces que Lucas es el escritor de Hechos. Lucas, el escritor de Hechos, escribió el Evangelio y escribió este libro de Hechos. Por lo tanto, podemos darnos la mano con la mayoría de los intérpretes y exégetas bíblicos reconocidos, así como la historia misma de la Iglesia reconoce la autoría de Hechos, reconoce la autoría en Lucas. ¿Quién era Lucas? En la Escritura también se conoce muy poco de Lucas. No conocemos mayor cosa acerca de Lucas, solamente sabemos algunas cosas. Por ejemplo, se le identifica que era un gentil piadoso. Un gentil piadoso. Cuando hablamos de gentil, estamos hablando no de que era muy amable la persona, sino que no era parte del pueblo judío, no era un judío. Un gentil piadoso. Probablemente se convirtió en uno de los viajes misioneros de Pablo. Se dice en Colosenses capítulo 4, versículo 14, que era un médico. Sabemos que era un gran historiador también porque investigó para poner la historia en orden. Era muy metódico, detallista este hombre. Y este era un hombre que se convirtió en un fiel colaborador del ministerio de Pablo. De hecho, vamos a encontrar en Hechos, en el capítulo 16, cómo Lucas narra cosas en tercera persona. Ellos iban, ellos hablaban, ellos hacían esto y lo otro. A partir del capítulo 16,
empezó Lucas a decir, nosotros íbamos, nosotros estábamos. Él se incluye en la historia. Significa que hubo un momento en donde él comienza a participar, y de hecho, en Filemón, versículo 24, nos habla que Lucas estaba allí con Pablo en la cárcel. Era un fiel compañero de Pablo. A partir de que se unió en el segundo viaje de Pablo, de ahí no lo dejó más. Fue, algunos dicen, su médico de cabecera, otros dicen su gran compañero para redactar muchas de las cartas también. Ahora, Lucas, como él mismo dice, yo he colocado todo en, ¿verdad?, en orden de lo que aquellos que sí escucharon y aquellos que sí estuvieron de primera mano. Él no fue un apóstol del Señor Jesucristo. Lucas no fue un apóstol. Él se convirtió luego de la ascensión del Señor Jesús, pero sus escritos están validados, su autoridad, porque tenían la supervisión directa del apóstol Pablo. Ahora, los versículos, sigamos en Hechos 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas entonces nos está revelando cuál es el propósito que pretende buscar con este tomo, o con este segundo volumen, o con este libro. ¿Qué quiere? Su intención es que en este caso el lector Teófilo, en primer lugar, conecte su evangelio, la última parte del evangelio, con la segunda parte del evangelio, que serían los hechos. Él ha colocado, su intención es continuar con el relato de la vida, de la obra y la enseñanza de Jesucristo de una forma organizada y detallada. Eso es lo que quiere transmitir, quiere confirmar la verdad y el significado del mensaje del Evangelio, tanto a Teófilo como a cualquier otro lector, para que por medio de ese verdadero relato, ese relato ordenado, ese relato confiable, el lector aprenda de la vida del Señor y de cómo vivían aquellos que tienen a Cristo como su Señor, en este caso en el primer siglo. John MacArthur dice lo siguiente: la obra de Jesucristo se encuentra a la vez conclusa e inconclusa. Su gran labor de ofrecer redención está consumada y no se le puede añadir más. Sin embargo, su obra de ministerio y proclamación aún no ha concluido. Él únicamente lo empezó, hablando de Cristo. El resto del Nuevo Testamento describe la continuación de su obra por medio de la iglesia primitiva, la que aún estamos terminando nosotros hasta que Él venga. Entonces, el propósito de Lucas era que el lector leyera ambos volúmenes de sus escritos, leyera ambos escritos, los leyera de forma continua, los leyera de forma conjunta. De hecho, los versículos 1 al 11 de Hechos es prácticamente una repetición de los últimos versículos del Evangelio de Lucas, una repetición y un poco más de detalles de cómo dejó Lucas la última parte de su Evangelio. Por eso es que decimos que los versículos del 1 al 11 son la introducción, la sección introductoria de todo el libro de Hechos, porque se repite y explica un poquito más detalles de los últimos versículos del capítulo 24 de Lucas. El nuevo material de Lucas en el libro de Hechos comienza a partir del versículo 12. Entonces, el propósito es que el lector conecte, recuerde cómo terminó el Evangelio, lo vuelve a repetir en Hechos para que continúe leyendo la misma historia, la historia de la redención. ¿Dónde comenzó Lucas hablando del Evangelio? Vamos allí, Lucas 1, rápidamente.
¿Cómo comenzó Lucas hablando del Evangelio? El anunciamiento de Juan. Comienza Lucas, le da la dedicatoria a Teófilo y comienza hablando de lo que ocurrió en tiempos de cuando se anunció del nacimiento de Juan el Bautista, luego del nacimiento del Señor Jesús. La historia de la redención no comenzó en Belén, hermanos. No comenzó en Belén. Hoy o esta semana estamos celebrando la Navidad, pero debemos recordar que la Navidad no comenzó en Belén. La Navidad comenzó en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor dio una promesa. Dio una promesa en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer vendría aquel que iba a aplastar la cabeza y las obras de la serpiente. Y toda la historia de la redención tiene su clímax cuando se encarna el Señor Jesucristo. Y el Evangelio es la buena noticia de que Dios cumplió su mensaje, su promesa en la persona de Jesucristo, cuando se humilló, dejó su trono y se humilló para hacerse uno como nosotros, para vivir lo que tú y yo jamás podríamos vivir perfectamente, y para morir como tú y yo deberíamos de haber muerto. Él cargó nuestro pecado. Entonces Lucas comienza hablándole a Teófilo de las circunstancias que rodearon la Navidad, para aprovechar este tiempo, ¿verdad? De las circunstancias que rodearon la Navidad como un acontecimiento de cumplimiento de las promesas de Dios. Esa es la Navidad. Dios cumplió su promesa de enviar a la simiente de la mujer. Y el libro de Hechos continúa eso. Cristo vino para establecer el reino de Dios. Para terminar, vamos a ver el segundo. Lo segundo en el libro de Hechos, hemos visto su intención, continuación. Su intención entonces es continuar. Versículo 3 al 5, con eso terminamos. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta segunda parte de los versículos 3 al 5, luego de haberle recordado a Teófilo, ¿verdad? Recuerda lo que yo te dije en el primer tratado. Ahora le va a recordar cómo terminó el libro de Lucas. Lucas 24:49. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Es lo mismo. Y lo primero que hace Lucas, cuando habla en Hechos, lo primero que hace es que les dice que el Señor Jesús, cuando resucitó, en ese tiempo, antes de su ascensión, el Señor Jesucristo estuvo enseñándole a sus discípulos el tema principal del libro de Hechos y el tema principal del Evangelio de Lucas y el tema principal de toda la Biblia, el reino de Dios. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles para echar cuento. No. ¿Para qué? Para hablarles acerca del reino de Dios. No había otro tema. Para el Señor Jesucristo no había otro tema. El reino de Dios es el tema más importante en las Escrituras. Es el tema más importante. Ahora,
la teología, escuche bien, la teología del Nuevo Testamento, antes del Nuevo Testamento, la teología judía, ellos creían que el Mesías iba a llegar a establecer un reino político, un reino donde iba a realzar una vez más a Israel como una nación geográfica. Iba a llegar el Mesías en un solo momento, iba a destruir con todos y se iba a acabar el mundo. Pero lo cierto es que el Nuevo Testamento entiende que el reino de Dios comienza con un reino espiritual que se va extendiendo, va transformando no las sociedades como estructuras, sino a los hombres dentro de las sociedades. El reino de los cielos es la formación de una nueva humanidad. Ese es el reino de los cielos. Es transformar el corazón de los hombres para que dejen de ser enemigos de Dios y se conviertan en sus aliados, en sus amigos, en sus hijos. Y ahí se expande entonces el reino de Dios. Lamentablemente, como vamos a ver en la próxima sección de los versículos 6 al 11, los discípulos, escuche bien, estaba el Señor Jesucristo resucitado. Los discípulos estaban viendo al Señor Jesús luego de haber padecido, estaban allí contemplando, está vivo. Y el Señor Jesús le está hablando acerca del reino de Dios y ellos aún no habían entendido. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía tenían el chip del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús pasó 40 días enseñándoles, resucitado. Lucas sí entendió que la proclamación del Evangelio era traer el reino de Dios, el reino del Mesías, para establecerlo en el mundo. Por eso es que en todo el libro de Hechos, Él hace mucho hincapié en las conversiones de las personas. Se convirtieron ellos, se convirtieron aquellos, se convirtieron los gentiles, cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles, Pablo predicaba y se convertían. Ese es siempre el énfasis de Lucas, porque entendía que el establecimiento del reino de Dios era la conversión de los corazones. Lucas entendió eso, pero ¿por qué los discípulos no entendieron eso al principio? Versículo 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual le dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La proclamación del Evangelio no será eficaz sin el poder del Espíritu Santo. El Señor no les dijo, en 40 días, vayan de una vez, ya me vieron. Ya ustedes son testigos de mi resurrección, vayan y prediquen, digan que yo estoy vivo. No, esperen hasta que reciban el poder del Espíritu Santo, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El énfasis es la importancia de que los discípulos esperasen el cumplimiento de la promesa de Cristo de enviarles al Espíritu Santo. Hermanos, es el Espíritu Santo quien nos ayuda a entender las Escrituras y que nos ayuda a proclamar las Escrituras. Eso es lo que encontramos en el libro de Hechos. Si tú quieres hacer las cosas en tus fuerzas, en tus habilidades, déjame decirte que no habrá eficacia allí. Yo voy a leer, me voy a proponer en este nuevo año a leer toda la Biblia. Eso no valdrá de nada si no te llenas del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu meta, tu propósito para el siguiente año? Bueno, el más espiritual dirá, bueno, quiero leerme la Biblia 2 veces. Nada de eso te valdrá si tú no buscas en este nuevo año la llenura del Espíritu Santo. Ni los propios discípulos comprendieron lo que significaba el reino de Dios
teniendo al Señor Jesús cerca, viéndolo resucitado, necesitaban el poder del Espíritu Santo para entender. Lo necesitaban. ¿Quieres hacer tú tu vida en tus propias fuerzas? Cuando yo quiero me congrego. Cuando yo quiero voy a crecer espiritualmente. Cuando yo decida, bueno, está bien, ahí me vuelvo serio con las cosas de Dios. No dependas de tus fuerzas. Es por medio del Espíritu Santo. Vamos a algunos pasajes, por favor. Algunos pasajes. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 4, versículo 8. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Antes de predicar, ¿qué hizo Pedro? Se llenó del Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Bueno, obvié el capítulo 2, Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo, pero luego que los discípulos tienen el Espíritu Santo, Pedro se levanta y proclama el primer sermón en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. No podían ejercer ni siquiera el servicio, la diaconía, si no eran empoderados por el Espíritu Santo. Capítulo 9, versículo 31. Hermanos, hay más de 40 referencias en el libro de Hechos acerca del Espíritu Santo. Más de 40 referencias. Creo que es obvio el tema de Lucas. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor de Dios, y se acrecentaban y fortalecidas, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo les daba el poder y los guiaba a donde debían ir. Versículo 20 del capítulo 16, versículo 20. No, capítulo 20, perdón. Capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículo 23. Dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es, hermanos, el tema principal del libro de Hechos. No es los apóstoles, no son los apóstoles. Los protagonistas no son los apóstoles. Los protagonistas no es ni siquiera el Espíritu Santo, hermanos, aunque se menciona en repetidas ocasiones el Espíritu Santo. Capítulo 1 de Hechos nos dice que es Cristo quien hace todas las cosas por medio del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y por medio del Espíritu Santo, el Señor Jesús continúa haciendo y enseñando a su pueblo. El libro de Hechos nos enseña que Cristo, hermanos, está con su pueblo. Cristo dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. El libro de Hechos es un testimonio de que el Señor Jesucristo cumplió su promesa. Está con su iglesia hasta el fin de los tiempos. A pesar de los errores, en medio de los aciertos de la iglesia, en medio de las luchas, en medio de los triunfos, en medio de los fracasos y victorias, el libro de Hechos nos enseña que Cristo Jesús está cuidando su iglesia. El tema principal de este libro no son los hechos de los apóstoles, sino el reinado de Cristo, obrando por medio de su Espíritu Santo en los apóstoles. El reinado de Cristo en su iglesia, por medio del Espíritu Santo en sus apóstoles, para lograr que el reino de Dios, el tema, que el reino de Dios se vaya estableciendo, no de forma política, sino de forma espiritual en los corazones de los hombres. Cristo entonces, hermanos, es el protagonista de la historia. Cristo comenzó y continúa en el libro de Hechos. Lucas está simplemente describiendo cómo fue el progreso de la obra del reino de Dios en la tierra, no por astucia humana, no por el carisma humano ni la habilidad, sino por el poder de Cristo dispensado por medio del Espíritu Santo. La iglesia en el primer siglo tenía la asistencia, la ayuda de su rey, de su cabeza, de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Fuera de Cristo, la iglesia en el primer siglo y hoy día en el siglo XXI no hubiese permanecido. Fuera de Cristo, fuera de la obra de Cristo por medio de su Espíritu Santo, el expandirse en medio del imperio más poderoso de la antigüedad, en ese mundo antiguo del primer siglo, no hubiese sido posible. Todo es por el Señor Jesucristo. Nada fue y nada será imposible para el reino de Dios si está el Señor mismo con su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jack Scott dice, el término hechos puede referirse muy bien a los hechos de Jesucristo como Señor de la iglesia, más bien que a los hechos de los apóstoles. Los actos de nuestro Señor han de ser comprendidos particularmente en la actividad del Espíritu Santo, tal como Él lo había prometido. Hermanos, la obra de Dios debe ser hecha, tu vida debe estar edificada en dependencia del Espíritu Santo. En dependencia del Espíritu Santo. Tú no puedes crecer espiritualmente en este nuevo año si no te llenas del Espíritu Santo. Tú no puedes permanecer en piedad delante del Señor si en este año no te llenas diariamente y dependientemente del Espíritu Santo. No vas a permanecer en el Evangelio, no vas a permanecer en la iglesia si llega otra pandemia. Solamente por el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en ti, tarde o temprano vas a blasfemar el nombre de Dios con tu vida. Pero si está el Espíritu Santo en ti, aún debes ser humilde. Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Cristo está reinando hoy como reinó en la iglesia primitiva. Y está estableciendo su reino y se sigue extendiendo por la obra misma de Él. Para concluir, el libro de los Hechos, hermanos, debemos entender que no fue escrito directamente para nosotros, no, pero tenemos que estar dispuestos a reconocer que sus enseñanzas se aplican de forma distintas y diferentes a como se aplicaron a Teófilo y a la audiencia original. Si buscamos repetir todas las cosas que se hablaron en Hechos o que se van a hablar o que vamos a estudiar en el libro de Hechos, sin tomar en cuenta las discontinuidades de tiempo y circunstancias que rodearon el primer siglo, vamos a aplicar la palabra de Dios de forma incorrecta y dañina. Sin embargo, hermanos, existen cosas que
que son iguales y plenas tanto en el primer siglo como en el siglo XXI. Número uno, hermanos, en el siglo I tenían al mismo Dios, lo mismo que tenemos nosotros. En el siglo I tenían la asistencia del Espíritu Santo, lo mismo que nosotros tenemos. En el siglo I tenían el mismo Evangelio que tenemos nosotros en el siglo XXI. En el siglo I tenían la misma misión que tenemos hoy en el siglo XXI. En el siglo I se tenía el mismo llamado de arrepentirse y convertirse al Evangelio que se hace en el día de hoy. Pero sobre todo, en el siglo I tenían todos los recursos para poder hacer su obra y permanecer en medio de las circunstancias hostiles, en medio de las circunstancias difíciles. Lo mismo lo tenían ellos, lo mismo lo tenemos nosotros. En esta sección inicial, entonces, es la continuación del Evangelio. El Evangelio que no solamente comenzó en Belén, sino que comenzó en Edén. Ese Evangelio sigue hoy en día, hermanos, por medio de la Iglesia, en dependencia del poder del Espíritu de Dios. ¿En quién vas a depender tú, hermano? Lo que vamos a aprender en el libro de Hechos, si Dios lo permite, es que podamos ser humildes ante el Señor y decir: Señor, necesito depender realmente en este nuevo año de ti, no de cómo yo soy, de cómo me porto, de cuánto leo, de cuánto oro. No, es buscar realmente el rostro del Señor y entender que el Señor ha prometido sabiduría a aquellos que necesitan y pidan sabiduría delante de Él. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado, nos has permitido. Te pedimos que nos ayudes a poder entender y aplicar estas enseñanzas del libro de Hechos, Señor, que hoy comenzamos. Gracias, Señor, porque en este tiempo, aunque estamos recordando el nacimiento del Señor Jesús, debemos entender que la historia no quedó allí, la historia continuó y nosotros somos parte de esa historia. Y aunque hay cosas totalmente diferentes al principio, Señor, que de todo lo que podamos aprender en Hechos, Señor, podamos también aprender que tú sigues siendo el mismo, de ayer, de hoy y por siempre. Que tú sigues teniendo la misma misericordia, tú sigues teniendo la misma paciencia con tu pueblo, sigues bendiciendo y dándole luz a tu pueblo para andar en santidad, sigues disciplinando a tu pueblo, tú sigues reinando en tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.